Hola, bienvenidos a Luz Tips. Me alegra mucho que estés por acá. Puede ser que me estés escuchando en tu casa, en el auto, en el trabajo. La idea es justamente poder acompañarte y acercarte información útil para tu vida. Hablaremos en este podcast sobre recursos humanos, comunicación, marketing, emprendedorismo, viajes, docencia, emigración, bueno, en fin, todología. ¿Listos? Empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? En este primer episodio voy a hablar de un tema que me consultan asiduamente, sobre todo las personas que saben que trabajo en el área de recursos humanos y que trabajé durante muchos años vinculada a esta área y haciendo también el trabajo de headhunting. Ustedes saben que el headhunting es la búsqueda de talentos, somos los reclutadores que buscamos a gente específica para determinadas empresas y las seducimos para captarlos. Justamente en torno a esto me consultan mucho respecto de consejos, tips o qué hacer al momento o a la hora de buscar trabajo. Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, esto lo tenemos todos muy claro. Requiere de tiempo, de concentración y obviamente de recursos. Y cuando me refiero a recursos, el principal es el tiempo, la realidad es esa. Pero bueno, también tener en cuenta este tipo de tips o de ayuditas nos va a agilizar el proceso y volverlo un poco más ameno. Es un proceso que además se lleva adelante generalmente con nervios, con incertidumbre, con cuestionamientos propios, con dudas y bueno. Vamos a tratar de echarle un poco de luz y de hacerlo un poco más fácil. Si estás buscando empleo, ya sea que estás empleado o desempleado o conoces a alguien que está buscando trabajo, este podcast le puede servir, así que se lo puedes compartir. Obviamente hablamos del tiempo. Vamos a hablar de ese primer factor. Obviamente va a cambiar el tiempo de dedicación si ya tenés trabajo y estás buscando un cambio laboral a si estás desempleado. En cualquier caso, el aliado tuyo siempre va a ser la automatización. ¿Pero qué tipo de automatización? Automatización con control. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos interrelacionar múltiples plataformas, como por ejemplo el perfil de LinkedIn, que es una red social muy interesante si estás buscando empleo y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Podés interrelacionar este tipo de plataformas con portales de búsqueda de, por ejemplo, las empresas. Pero siempre controlando. Obviamente esto lo que hace es prerellenar o rellenar de manera automática los formularios, nos ahorra muchísimo tiempo y debemos controlarlo. Por eso es una automatización con control. Así que uno de los primeros tips que te voy a dar es tratar de vincular la mayor cantidad de cuentas posibles, por ejemplo a través de LinkedIn que lo mencionamos recién, y a través de esta aplicación con tu usuario y contraseña podés automáticamente completar los formularios en agencias de empleo o en algunas empresas que lo tienen interrelacionado. Dependiendo de tu localización, si estás en Europa o América, posiblemente vas a encontrar determinadas particularidades respecto a este proceso de búsqueda de empleo. Pero las particularidades no están tanto dadas por la forma de buscar trabajo, sino más bien por cómo armar el CV. Ustedes saben que en Europa hay lo que se llama el formato europeo de CV, en el que determinadas cosas se colocan de una forma. Esto lo vamos a ver en un próximo episodio. Yo les voy a dar algunos tips sobre cómo armar su CV, ya sea que estén en América o en Europa. Pero bueno, hay particularidades porque en algunos países los datos, por ejemplo, de edad, de estado civil y dirección personal y una serie de cuestiones no están bien vistos en el CV y no es obligatorio ponerlos y además no es necesario ponerlos porque hay una ley antidiscriminación que hace que esos datos no sean requeridos. Pero bueno, yo hoy les estoy hablando desde Argentina y este proceso de búsqueda de empleo en Argentina se realiza de una manera bastante parecida a la que se puede llegar a manejar en el resto de Europa. Lo que van a cambiar son los portales de búsqueda, pero en sí el proceso es muy similar. También vamos a hablar en próximos episodios de cómo se va a llevar adelante la entrevista. No quiero sacar de foco el proceso de búsqueda de empleo en este episodio. Nos vamos a concentrar 100% en buscar trabajo. El segundo tip que te voy a dar, además del tiempo, que ya lo hablamos, la dedicación, tener un CV bien armado. Parece una obviedad, pero no lo es. Tener un CV adecuado y conocerlo a la perfección.
¿Por qué? Porque si yo voy a una entrevista de trabajo y puse cosas en mi CV que no tengo ni idea lo que son, bueno, ya arranco mal. Y obviamente, siempre cuando hablamos de CV, que esto igual lo vamos a profundizar en próximos episodios, hablamos de un CV que sea conciso, que tenga la información que la empresa necesita, que no sea demasiado extenso, aprovechar en el caso de tener una carta de presentación y sumar en la carta de presentación información adicional que puede ser de interés para el reclutador, pero no llenar el CV con cosas que quizás no son relevantes para la búsqueda y que son cosas que puedo llegar a ampliar en un futuro en una entrevista personal o en una carta de presentación. Tanto el CV como la carta de presentación debe ser personalizado y no masivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy enviando, por ejemplo, mi CV a, supongamos que yo soy periodista y estoy buscando trabajo y lo mando a medios de comunicación, mi CV no va a destacar las mismas cosas que el CV que puedo enviar a empresas buscando en el área de comunicación trabajo. Esto de tener un CV único de un tiempo a esta parte es como que ya no estaría siendo tan adecuado y hay que revisarlo. Yo les propongo que pongan la lupa sobre esto y se fijen si a un reclutador de una empresa, de una industria X y a un reclutador de otra industria o de una agencia le interesa y le sirve la misma información. La personalización puede estar dada por la carta de presentación, fundamentalmente. En la carta de presentación yo voy a poner todos los datos de la empresa, de la agencia a la que estoy enviando mi CV y voy a destacar puntos que están relacionados con la búsqueda. Esto también le da al reclutador la pauta de que yo leí la búsqueda de empleo y que me interioricé respecto de qué están buscando. Y si, por ejemplo, ponen en la búsqueda que es excluyente tener experiencia en un determinado campo y yo la tengo, más allá de que está mencionada quizás brevemente en el CV, en la carta de presentación voy a ampliar información al respecto. Es muy importante también tener una actitud positiva respecto de la búsqueda y ser honesto respecto de lo que soy y lo que sé hacer y lo que no. Este es un punto súper importante porque las búsquedas laborales a veces son largas, los procesos de reclutamiento a veces son tediosos, tienen muchos pasos, vemos a mucha gente, en muchos casos pasa que quizás después no recibimos respuesta de ese tiempo invertido y de esas entrevistas realizadas, así que yo les aconsejo que tengan una actitud positiva. Miren, hay una anécdota que yo siempre cuento. Una vez una empresa me llamó para hacer un reclutamiento y me dijo que necesitaba un mediocre. Así como se los digo. Me pidió que les busque una persona mediocre, una persona que no tenga muchas ideas ni mucha lucidez, que sea una persona que simplemente acate órdenes y que cumpla con determinados parámetros que la empresa proponía, pero principalmente que sea alguien mediocre. Imagínense que yo entrevisté en este proceso a muchas personas brillantes y yo no podía hacerlas pasar a una siguiente entrevista si yo sabía que estas personas eran brillantes y no daban con el perfil de lo que la empresa me estaba pidiendo, aunque el perfil que la empresa me pidiera fuera horrible. Pero ¿cómo le hago entender a esa persona que en realidad el no haberlo elegido fue algo bueno? Porque significa que está para algo más que este trabajo que la empresa le podía en este momento ofrecer. Entonces, muchas veces que no te llamen de una entrevista o que no avances en el proceso de búsqueda, en realidad es bueno. Así que a mantenerse positivos, nunca sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar del otro lado. Muchas veces los reclutadores conocemos a los jefes que van a estar a cargo de esta posición o a los líderes y bueno, a veces son líderes y a veces son jefes, que no es lo mismo. Y justamente buscamos gente que se pueda, digamos, amalgamar a este tipo de estructura. Otro punto a tener en cuenta es que si nos encontramos desempleados al momento de la búsqueda laboral, lo ideal es distribuir el tiempo promedio que estaríamos en un trabajo. Por ejemplo, si yo en un trabajo estaría 6 u 8 horas diarias, tengo que dividir ese tiempo entre la búsqueda laboral y la capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Que estaría buenísimo y sería ideal que yo pudiera decir, bueno, por ejemplo, si yo estoy 8 horas diarias en el trabajo, aunque no esté trabajando, voy a dedicar 4 horas por día a la búsqueda laboral y 4 horas por día a capacitarme. Y vos me dirás, Luz, capacitarme, no tengo dinero. Hoy no se necesita dinero para capacitarse y eso es simplemente una excusa. Hay un montón de know-how en Internet, hay un montón de cursos gratuitos en Internet. Hoy de forma online uno puede acceder a infinidad de información y capacitarse sobre el tema que ustedes quieran.
Y bueno, ¿y cómo sé en qué capacitarme? Bueno, esto es bastante fácil, es relativamente fácil saber y elegirlo. Si contemplo mis intereses y contemplo las capacidades que se buscan en las búsquedas que para mí son ideales. ¿Vieron cuando encuentran un anuncio de empleo y dicen, este es el trabajo perfecto para mí? Bueno, ese trabajo que es perfecto para vos, fíjate qué tipo de capacidades, qué tipo de know-how están pidiendo y si lo tenés o no. Y además, fíjate cuáles son tus intereses, entrecruzalos y ahí vas a ver cuáles son las áreas en las que puedes trabajar. ¿Por qué? Porque el hecho de capacitarte mientras estás buscando trabajo te va a dar mayores posibilidades a la hora de encarar una entrevista y a la hora de poder generar una incorporación en una empresa. Así que súper importante que no te quedes únicamente con la búsqueda laboral, porque además es muy agobiante, es un proceso que suele cansar bastante. Si estás desempleado, mi recomendación es esta, que distribuyas el tiempo entre la búsqueda y la capacitación. Obviamente, otro tip súper importante, que es casi una obviedad, pero no está de más comentarlo, es que tengas actualizado el perfil de los principales sitios de empleo. Esta tendría que ser casi tu primer misión cuando empieces a buscar trabajo, actualizarlos y actualizarlos con la misma información. Yo te recomiendo que primero armes tu currículum en un Word, en un archivo, y luego esa información la vayas trasladando a los distintos portales online. Es una tarea de hormiguita que lleva tiempo, que es bastante cansadora porque es repetitivo, uno tiene que estar poniendo y seleccionando de casillas de información, los datos. Bueno, esto a veces cansa y se hace un poco engorroso, pero es necesario porque si después voy a linkear este tipo de portales con las páginas de empresa o las páginas de agencia, tiene que estar actualizado. Si estás en Europa, obviamente los portales van a ser unos, si estás en España van a ser otros, en Europa tenés Indeed, en España tenés además Mil Anuncios, Infoempleo, Infojobs, en Argentina tenés Boomerang, Zona Jobs, infinidad. Hay también portales específicos por sector. Si vos, por ejemplo, sos del sector de IT, probablemente vas a tener determinados portales de búsqueda específicos de tu área de experiencia. Te aconsejo y te recomiendo que los busques y que te inscribas. Por otro lado, vamos a hablar de LinkedIn. LinkedIn es una plataforma que yo personalmente adoro y amo y creo que en esta parte del planeta todavía no le hemos sacado todo el jugo como en otras partes del mundo, como Estados Unidos, que lo usan muchísimo, pero sí en estos últimos años fue cobrando cada vez más relevancia. LinkedIn es una red social profesional. Con lo cual mi primera recomendación es que obviamente tu CV esté cargado con toda la información de tu experiencia académica y laboral, pero además que entiendas que este no es un lugar para compartir ni fotos de tu familia, ni de tu perro, ni chistes de perfil, una buena portada, tener información completa, hacer un buen hincapié y un buen detalle a tus intereses, tus objetivos de carrera. Y una vez que tu perfil esté súper listo, obviamente sumar a toda la gente que conoces y pedirles recomendaciones. Esto es un punto muy importante porque al momento de buscar los reclutadores nos fijamos en esto. Bueno, a ver quién te recomendó, a quién recomendaste, qué cosas dijeron de vos. Obviamente la información tiene que ser la misma que en el resto de los portales y que tengas en tu CV, no puede haber discrepancias, siempre sean muy cuidadosos con esto. Y obviamente luego de tener tu perfil completo, vas a pasar a la parte de búsqueda laboral. LinkedIn tiene una parte en la que vos podés colocar en qué país buscas empleo y sobre una palabra clave, por ejemplo, si sos periodista vas a buscar periodismo, comunicación o palabras afines y te va a decir cuáles son las búsquedas que están vigentes. En algunos casos vas a poder hacer lo que se llama una aplicación sencilla en la que apretas un botón y automáticamente LinkedIn envía tu perfil a esta persona que colgó la búsqueda y también después hay búsquedas que son como un poquito más complejas en las que con apretando el botón de que querés postularte, te lleva a la página de la empresa para que completes un formulario. Esto, aunque tedioso, yo se los recomiendo especialmente porque lo que haces es entrar en la base de datos de la empresa. A mí me ha pasado cuando buscaba trabajo que gracias a que hice ese trabajo de hormiga me llamaron de una empresa en la que yo estaba en su base de datos. Ellos ni siquiera sabían que yo en ese momento estaba buscando empleo porque me había postulado 2 años antes. Digo, estar en estas bases de datos de empresa
está buenísimo, porque es a lo primero que la empresa va a recurrir al momento de tener que buscar una persona. Entonces puedo aplicar a través de estas búsquedas que aparecen en el sector de empleos y además puedo configurar alertas que se envían a mi mail en el cual si en determinada zona, por ejemplo, país, Argentina, yo hago una búsqueda de periodismo, en donde buscan periodistas o con la palabra clave periodismo, me van a aparecer en mi mail automáticamente ofertas vinculadas a esta búsqueda. Hay que tener en cuenta no solo el sector de búsquedas que le estoy comentando, sino también las búsquedas que se publican en los perfiles a través de hashtags como búsqueda activa, búsqueda laboral, etc. La parte de la lupita ustedes pueden poner búsqueda activa y les van a aparecer todas los perfiles que tienen publicaciones con el hashtag o con la palabra búsqueda activa o búsqueda laboral. Esto muchas empresas lo utilizan porque obviamente no tiene ningún costo, simplemente es una publicación que se empieza a viralizar a través de LinkedIn. Por eso les recomiendo que en esta red social, además de tener a sus contactos, tengan reclutadores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo vivo en Argentina, voy a buscar personas que trabajen como headhunters, reclutadores, selección de recursos humanos. Digamos, con estas palabras claves voy a ir buscando personas que trabajen. Por ejemplo, si yo soy del sector de IT, voy a buscar que trabajen en empresas de IT o en agencias especializadas en reclutamiento de perfiles de IT. Si yo soy periodista, seguramente me voy a interesar más por el área de recursos humanos de los medios de comunicación, si es que mi objetivo es trabajar en un medio de comunicación. Esta es una manera de ampliar un poco la búsqueda sin aplicar directamente a una posición a través del portal de empleo. También pueden interactuar en grupos. En los grupos específicos muchas veces surgen búsquedas laborales, así que les recomiendo que a través de sus intereses y su formación se vayan sumando a grupos de LinkedIn en los que pueda haber búsquedas vigentes. Es muy importante interactuar en los grupos porque además puedo dar mi opinión como experto en determinadas materias y esto genera interés, genera interacciones nuevas, genera que haya personas que me quieran sumar a su red y cuanto más grande sea mi red, más posibilidades tengo de poder encontrar alguna búsqueda laboral o aplicar a una búsqueda que me interese. Y otro tip es seleccionar empresas en las que estoy interesado en trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo trabajo como periodista, volviendo al mismo ejemplo como para hacerlo redondo, yo soy periodista, busco medios de comunicación de mi país en los que me interesa trabajar. Por ejemplo, voy, no sé, a la cámara. Si yo, por ejemplo, soy de IT, voy a la cámara de software y me fijo todas las empresas que desarrollan software. Si yo, por ejemplo, no sé, soy diseñadora de modas, voy a ir a la cámara de indumentaria y me voy a fijar todas las empresas en Argentina que diseñan y que fabrican indumentaria en Argentina. Lo voy a filtrar y voy a aplicar en todas estas empresas. ¿Es un trabajo hormiga? Sí, pero da sus frutos. Y como tengo 4 horas por día, según lo que les comenté antes, si yo dedico por lo menos 4 horas por día a esta búsqueda laboral, yo les aseguro que el tiempo les va a alcanzar, porque al principio van a tener que actualizar todo y completar todo. Esto les va a llevar más o menos entre 1 y 2 semanas, pero luego simplemente va a ser aplicar a búsquedas nuevas, participar en grupos, hacer un nuevo filtro, quizás cambiando la zona, quizás cambiando la palabra clave, pero el trabajo va a ir disminuyendo con el tiempo de búsqueda, con lo cual van a tener tiempo de entrar empresa por empresa para aplicar. Si las empresas no tienen un formulario que puedo completar directamente, siempre la dirección rrhh el dominio de la empresa suele ser la dirección que habitualmente las empresas utilizan para recibir CVs y si no lo puedo enviar al info o consultar a través de redes sociales donde tengo que mandar mi CV si quiero presentarme. Esto se llama una postulación espontánea. ¿Qué quiere decir? Que no hay una búsqueda activa a la que me estoy postulando, pero me interesa la empresa per se. Entonces mando mi CV para que me tengan en cuenta para cualquier búsqueda que se ajuste a mi perfil. Y como último punto, y con esto ya vamos cerrando, acudir a referidos y conocidos comentándoles acerca de la búsqueda de empleo activa. Y aunque esto parezca una cosa media obvia y media tonta, es algo que muchas veces no aprovechamos. Avísenle a sus conocidos, envíenle mails a las personas que trabajaron con ustedes en otras empresas, envíenles mensajes a través de LinkedIn, mándenles un mensaje de texto.
No hace falta que sea algo muy extenso, simplemente comentándole que estás en búsqueda activa. Si tienen una buena opinión de vos, si te tienen bien conceptuado, muy probablemente puedan recomendarte o puedan enviarte propuestas que les lleguen. Con lo cual, lo que tratamos en esta instancia es de ampliar las redes, de ampliar las conexiones, de tener la posibilidad de que más búsquedas lleguen a mí y yo a su vez poder aplicar a más búsquedas. Con lo cual, siempre acudir a los referidos y conocidos. Sin vergüenza. Buscar trabajo no es una vergüenza. Buscar trabajo es algo completamente normal. Hoy en día nadie se queda toda la vida en una empresa. Y realmente para mí es mucho más valorable que una persona salga de su zona de confort, que se vaya del trabajo en el que no es feliz buscando algo que realmente le haga bien y le guste hacer. Porque son muchas las horas que pasamos en un trabajo como para encima pasarlo mal. Con lo cual, anímense. No tengan vergüenza de decir, estoy buscando trabajo, no es pedir limosna, no estoy pidiendo limosna. Te estoy contando que estoy en búsqueda activa. Y si vos sabes de alguna propuesta laboral que me puedas enviar, va a ser súper bienvenida. Buscar trabajo es un trabajo, pero al final del túnel, bueno, la idea es que puedan encontrar la luz y que puedan encontrar el trabajo de sus sueños. Les deseo muchísimo éxito en esta búsqueda y espero de verdad que prontamente puedan encontrar el trabajo que sueñan, el que desean. Un cariño muy grande y en los próximos capítulos vamos a hablar sobre armar el CV y sobre recomendaciones a la hora de encarar una entrevista laboral. Así que si te gustó este episodio, compartilo, seguime y nos vemos prontito. Chau, chau. Recordá que en mi web www.luzanparsomian.com, en la sección de recursos, tendrás acceso a material gratuito, 100% gratis, que actualizo diariamente y que seguro va a ser de tu interés. Además puedes seguirme en redes, enterarte de los próximos cursos y capacitaciones que voy a dictar y me encontrás en Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Si te gustó este capítulo, compartilo, seguro conoces a alguien a quien le puede interesar esta información y a quien le pueda ser útil. Te espero en el próximo episodio. Nos vemos.